Prácticas de fertilización de los cultivos de grano básico y forrajes. La fertilización como tal es una actividad cultural en la cual se incorpora al suelo todos los nutrientes de los cuales carece el suelo o que los niveles no son los óptimos para que la planta pueda desarrollarse. En tal sentido, para poder realizar la fertilización se tienen que realizar previamente estudios del suelo para conocer cuáles son los niveles de que se cuenta de cada uno de los nutrientes, sean estos primarios o secundarios, y posteriormente se debe analizar el tipo de cultivo que se va a desarrollar o a implementar, ya que cada cultivo tiene sus propias necesidades básicas. Existe una diferencia marcada entre lo que es fertilización y lo que es nutrición. Cuando hablamos de fertilización, consiste en proporcionar a la planta los fertilizantes sólidos o líquidos que se han seleccionado y preparado previamente. La nutrición como tal es el proceso para obtener los nutrientes que hay en los fertilizantes una vez que han sido aplicados al medio donde se desarrollan las plantas, para que una vez absorbidos puedan crecer y producir adecuadamente. Entonces la nutrición es la capacidad de absorción y la fertilización es el proceso en el cual nosotros aplicamos los nutrientes, sabiendo que hay diferentes tipos de nutrientes primarios, secundarios y micronutrientes. Los nutrientes primarios son los que tienen un mayor requerimiento en la planta. Entonces, como lo pudimos ver, existe una diferencia marcada entre lo que es fertilización y lo que es nutrición. Es importante realizar una nutrición oportuna y efectiva en los cultivos. Según algunos autores, la nutrición es esencial para las plantas porque ayuda a la planta a completar su ciclo de vida. Además, la nutrición está involucrados en funciones metabólicas o estructurales en las cuales no pueden ser sustituidos. Además, constituyen la estructura orgánica y actúan como activador de la reacción enzimática, transportador de carga u osmorregulador. Además, la falta de uno de los nutrientes produce una serie de síntomas de deficiencia. Si no son corregidas a tiempo, puede conllevar a que el crecimiento de la planta se detenga y en los casos extremos causar la muerte de la planta. Es importante la nutrición oportuna, ya que muchos estudios científicos plantean que una nutrición vegetal balanceada tiene efectos positivos en el medio ambiente y también en los cultivos. Los beneficios de la nutrición oportuna es que evita que se degrade el suelo y asegura una producción sustentable. Además, la aplicación de fertilizantes debe realizarse de acuerdo a las necesidades del cultivo, apoyándose en un análisis del suelo. De lo contrario, una aplicación en exceso tendrá efectos negativos, como la lixiviación de nitratos u otras pérdidas. Los beneficios de la nutrición oportuna, además de los mencionados anteriormente, es que un cultivo con alta producción va a tener un bajo impacto en el ambiente, no va a contaminar el ambiente, y además va a asegurar que el desarrollo y el rendimiento del cultivo se dé de manera óptima y va a garantizar que las plantas expresen su potencial genético, den frutos de calidad y se desarrollen con los rendimientos esperados. Existe una curva en cuanto al crecimiento de las plantas con respecto a la disponibilidad de los nutrientes. Podemos observar la imagen donde dice que si la nutrición es escasa, entonces el crecimiento va a ir en descenso. A la vez, si el crecimiento también si nosotros aplicamos bastante nutriente, entonces vamos a aumentar la toxicidad en la planta y no va a crecer. Entonces es por eso que los niveles deben de ser los adecuados. Y para eso nosotros podemos utilizar nuestra visión para poder verificar la deficiencia o acceso de los nutrientes en las plantas. Y requiere, para ser realmente efectiva, que la observación sea realizada cuando apenas están empezando a aparecer los síntomas. Los inconvenientes del método visual podrían ser un frecuente y estrecho parecido de los síntomas de cada una de las deficiencias nutricionales entre sí con aquellos de algunas enfermedades. Pero si valoramos la experiencia, en la medida que vayamos realizando cultivos, vamos a ir aprendiendo a identificar de manera más efectiva si realmente la nutrición estamos realizándola de la manera correcta. Además, otro inconveniente puede ser la diferencia entre los síntomas de la misma con las deficiencias dentro de las diversas especies y variedades. Además, la aparición tardía de algunos síntomas.
Existen diferentes tipos de fertilizantes usados en la nutrición de los cultivos de granos básicos y forrajes. Dependiendo de la óptica que lo queramos ver, van a existir diferentes clasificaciones para los tipos de fertilizantes. Un fertilizante es cualquier material natural o industrializado que contiene al menos 5% de uno o más de los tres nutrientes primarios. Los tipos de fertilizantes pueden ser inorgánicos, que son sustancias sintetizadas químicamente, pueden ser orgánicos, que son derivados de organismos vivos, y biofertilizantes, que son bacterias y hongos que se asocian de manera simbiótica con los cultivos. Nosotros conocemos ya que existen diferentes tipos de nutrientes primarios, secundarios, y dependiendo del nivel o la cantidad que tenga cada fertilizante, existe otra clasificación de ellos. Están los fertilizantes simples, que son aquellos que contienen un solo elemento de los fertilizantes. Y existen los fertilizantes compuestos que contienen dos, tres de los nutrientes básicos. Los fertilizantes compuestos tienen innumerables beneficios, como por ejemplo la facilidad en la manipulación y transporte, fácil aplicación, contenido de nutrientes. Existen diferentes tipos de clasificaciones según en cuanto a los fertilizantes, según la naturaleza, pueden ser orgánicos, inorgánicos y biológicos. Según su forma física, pueden ser sólidos, fluidos y gaseosos. Y dentro de los sólidos podemos encontrar simples y compuestos. Y según los nutrientes principales que tengan, pueden ser nitrogenados, fosforados o potásicos. Los productos fertilizantes que se recomiendan en el cultivo de granos básicos son los siguientes: la urea, el nitrato de amonio, el superfosfato triple, el fosfato de amónico, el cloruro de potasio, y cada uno de estos fertilizantes tiene su propia función en la planta. Le ayuda a que la planta pueda desarrollarse cada uno en diferentes aspectos fitogenéticos. La fertilización de los forrajes, los elementos que determinan más la productividad de los pastos son el nitrógeno y el fósforo, y otros elementos que pueden también determinar la producción de pastos son el boro y el zinc. La fertilización de las pasturas y verdeos es una de las mejores herramientas para incrementar la oferta forrajera por unidad de superficie, tiempo y consecuentemente la producción animal. En la medida que tengamos mejores pastos, va a haber mejores producciones de leche y de carne. La época que se recomienda realizar un análisis en cuanto a los niveles o el estado actual del suelo es cada 2 años, para de ahí tomar las decisiones en cuanto a la fertilización. Podemos observar una tabla en la cual se muestran los fertilizantes comúnmente conocidos. Tenemos los fertilizantes nitrogenados, los fosfatados, los potásicos y los magnésicos y los azufrados. Cada cultivo tiene su tiempo y sus métodos para poder ser fertilizado. El maíz, según el resultado del análisis del suelo, se debe realizar las aplicaciones, además del uso de abonos orgánicos, incluir la cantidad requerida de abono, y se debe aplicar por lo menos 2 libras por metro lineal. En el cultivo de frijol, en la fase de floración a llenado de vaina, se requiere alta cantidad de fósforo, y si ocurre escasez de este nutriente se caen las flores y vainas de la planta. Las recomendaciones para la fertilización del frijol se basan en el principio que la especie responde a las aplicaciones de fertilizantes preferiblemente con alto contenido de fósforo. El sorgo, la fertilización se aplica 3 veces en su ciclo del cultivo y se realiza en conjunto con el aporte, el cual se realiza amontando la tierra alrededor de la base de la planta y así proveer el desarrollo de las raíces fuertes. En el arroz, la fertilización va a depender del tipo o la temporada en las cuales se está dando el cultivo, ya sea en el verano, si es arroz de riego, o en el invierno, o si es arroz secano. Las consideraciones al fertilizar los pastos difieren de los granos básicos. En algunos aspectos se debe fertilizar después de 25 días de germinada la semilla. En el caso de los fertilizantes orgánicos, se debe aplicar antes de la siembra para que se incorporen los nutrientes. Se deben realizar cada 2 años un análisis del suelo, y es necesario tener en cuenta que en los potreros es propenso a la acumulación de potasio debido a la erosión del calcio en las regiones de alta precipitación.
Los tipos de fertilizante que se usan pueden ser individuales, compuestos o orgánicos. Cada cultivo tiene sus requerimientos nutricionales específicos en cuanto al tipo de nutriente. Podemos observar en la tabla las diferentes porciones o requerimientos que tienen cada uno de los cultivos en comparación al contrastarlo con cada uno de los nutrientes que requieren. Los requerimientos de los pastos igual tienen sus particularidades y se aplica en el fondo del sur. Dependiendo del tipo de pasto o forraje de la especie, así va a ser la época en la cual se va a aplicar y las cantidades y el tipo de fertilizante que se va a utilizar. Eh, si comparamos la época de aplicación de los fertilizantes, podemos ver que el maíz se aplica al momento de la siembra, unos 25 o 30 días. El frijol, la siembra, la fertilización se realiza al momento de la siembra o 10 días después de la siembra. El sorgo se realiza al momento de la siembra, 26, 25 a 30 días después. Entonces, cada uno de los cultivos, la fertilización se efectúa en diferentes momentos o diferentes cantidades dependiendo de sus requerimientos.